Estamos en nuestro tiempo de estudio bíblico miércoles. La palabra de Dios hay que estudiarla todos los días, todo el tiempo. Y sí sé que no es tan fácil, el trabajo, los niños, la casa, pero hay que sacar tiempo, ¿sabe? Hay que dedicarle un tiempo y esto es para ventaja y beneficio personal. Por ejemplo, pues yo puedo prepararme y puedo hacer todo esto y eso le conviene al cuerpo, pero me ayuda y me alimenta a mí. Cada cual tenemos que buscar nuestro alimento. Y esto es lo importante. Llevamos varias semanas que estamos hablando acerca de las cosas del fin de los tiempos, de escatología. Escatología es el estudio teológico del fin de los tiempos de acuerdo a la Biblia. Y llevamos un tiempo ya estudiando esto. Entiendo que el Señor nos está llamando a escuchar estas cosas, a prepararnos para estas cosas. Y voy a poner aquí la pantalla. Sé que no se ve muy bien, pero por lo menos ahí pueden verlo de la mejor manera ahí, lo que voy a estar presentando. Pero mis hermanos, entiendo y siento que el Señor nos está diciendo, prepárate, escucha, ora, vela, estudia. Y parte de los libros proféticos del fin de los tiempos en la Biblia, pues es el libro de Apocalipsis o Revelación, que es lo que significa esa palabra Apocalipsis. Entonces, vamos a arrancar hoy en el tiempo que nos queda acá. Vamos a empezar a estudiar este libro. Este libro tiene diferentes temas y vamos a hacer un panorama del libro primero. No va a ser muy largo, pero vamos a hacer un panorama. Luego de ahí vamos a tomarlos por secciones, porque el libro, si lo miran, tiene diferentes secciones. Ustedes han escuchado que hay unas cartas para la iglesia, que hay unos testigos, han escuchado que hay unos sellos, unas trompetas, todo eso. Sí, todo eso está en el libro de Apocalipsis. Y lo vamos a tomar, lo vamos a desglosar poco a poco, sin mucho apuro, para que lo podamos hacer de la mejor manera posible. Nuevamente, si tienen algún tipo de pregunta, la hacen ahí en el live, ¿verdad? Y entonces ahí la podemos mirar. Pues vamos a arrancar. Si quieren, vayan buscando el libro. Y yo voy a leerle primero de Apocalipsis 1, del 1 al 3. Y luego vamos a empezar con lo que es el panorama. Entonces voy a leer Apocalipsis 1, del 1 al 3. Y dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Muy claro ahí, ¿no? Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que han visto. Bienaventurado, mira esa palabra bienaventurado, y les he hablado aquí que bienaventurado significa feliz, contento, alegre, satisfecho. O sea, entonces, alegre, contento, feliz, bienaventurado el que lee. Y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, arrancando ahí de una, está diciendo el que saca tiempo para leer esto, y no solo leerlo, mira lo que dice ahí, escuchar. O sea, el que ha dado la palabra y todas las cosas, bienaventurado el 3, bienaventurado el que lee y los que oyen. No es solamente escucharlo, no, el que lo profundiza, el que lo escucha por un lado y no le sale por el otro, se queda bienaventurado, ¿ok? Entonces, Apocalipsis entendiendo el fin de los tiempos según la Biblia. Un panorama de Apocalipsis rapidito, empezando, el autor de Apocalipsis, pues el autor es el apóstol Juan. El apóstol Juan fue el que caminó con Jesús. Entendemos que es el que el Señor le dijo que era mi apóstol querido, mi siervo querido, mi siervo amado. Se entiende que era, si no el más joven, uno de los más jóvenes que caminó con el Señor. Juan escribió también la carta de Juan, el Evangelio de Juan, escribió las cartas de Juan y escribió Apocalipsis. Un verso clave, Mateo 4, del 21 al 22, hace referencia a que Jesús llama a Juan y a su hermano Jacobo mientras pescaban con su padre. Juan era un nombre común.
Entonces, podemos entender eso. También, ¿dónde se escribió? Se escribió en la isla de Patmos. Y eso lo vemos en Apocalipsis 1:9, apúntenlo por ahí. La isla de Patmos está ubicada todavía, ese pedazo de isla, ese pedazo de tierra, todavía se le llama Patmos, todavía, a ese lugar, ¿ok? Entonces, está ubicada en el mar Egeo, que es parte del mar Mediterráneo que pertenece a Grecia, ¿ok? A Grecia. Esto es, todavía, esta isla está ahí hoy y habita gente ahí. Esto es una isla aproximadamente ya en esos años entre el 85 al año 100, el Imperio Romano la usaba, la isla, para tener gente rebelde, rebeldía política, rebeldía religiosa, era algún tipo de cárcel, pero a pesar de que era cárcel, como una cárcel, no es que habían paredes, 4 paredes y la gente vivía adentro, no, es que la isla... pensemos en Puerto Rico, por ejemplo, la gente, si no hay un avión o un barco, no te puedes ir de Puerto Rico, no hay para dónde ir. Pues eso es lo que la isla, ese era el plan, de que no había salida en ese lugar. Por eso usaron esa isla ahí. Es una isla bastante grande. Cuando se escribió, entendemos que probablemente se escribió entre el año 90 a 95 después de Cristo, durante el reinado del emperador romano Domiciano. Domiciano odiaba a los cristianos y odiaba a los judíos. Domiciano odiaba a todo el que tuviera algún tipo de afiliación religiosa, lo odiaba. Y los que eran líderes, los que se llamaban ser líderes, pues él los cogió y los encarceló. Si no los mató, pues los encarceló. Y es bien interesante, porque no era Juan el único preso político o preso religioso, habían otras personas y Juan no murió ahí. Según la historia, vemos, Juan no murió ahí. Esa fue una de las maneras. Mucha gente se pregunta, por ejemplo, ¿y cómo sacó ese libro si ahí no había recursos? No, ahí había recursos, ahí había mercado. ¿Sabes? Él tenía papel, tenía papiro, tenía tela. Y se entiende que habían barcos de comercio, de ir y venir. Entonces esa carta, esa información, él la enviaba, y se entiende que cuando él salió de ahí con vida, él mismo cogió sus escrituras y las llevó, las dispersó. Hay referencia a eso ahí. Entonces, esa es un poquito de información ahí. El propósito del libro, bueno, Apocalipsis no fue escrito para asustar a nadie, primero. El libro de Apocalipsis no está escrito para asustar a nadie, sino más bien para animar y fortalecer a los creyentes que estaban siendo perseguidos, recordándoles que Cristo tiene la victoria todo el tiempo y que su reino venía. O sea que Apocalipsis fue una visión que le dio Jesucristo a Juan para motivar al pueblo, y obviamente Jesús sabía que ese libro no se quedaría en ese tiempo, que eso trascendería los tiempos. Y hay algo bien interesante que le voy a decir ahora próximamente, pero Apocalipsis 1:1 dice: la revelación de Jesucristo que le dio Dios para mostrarle a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Este fue el último libro que se escribió de la Biblia. No es que está en el orden último, no. Es que fue el último libro que se escribió. Ya luego, después de aquí, la iglesia pues crece, se desarrollan muchas cosas, eventualmente el Imperio Romano cae y tiene sus pérdidas y sus cosas, pero el Señor quiso, le plujo al Señor, se dice, le plujo que este fuera el último libro. O sea, que lo revelado, todo lo revelado ya fue aquí, entre Génesis y Apocalipsis. Han existido otras escrituras religiosas, pero estas escrituras religiosas no tienen la autoridad del Señor, la autoridad del Espíritu Santo. Apocalipsis fue el último libro, y lo dice muy claro: la revelación de Jesucristo para mostrarle a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Pregunta. Supuestamente no, según la Biblia, esa es la nueva vida. Después de ahí, después del Apocalipsis. La nueva vida, ¿cómo así? Ese es el final de los tiempos, pero tendremos una nueva vida. Sí, bueno, sí. Apocalipsis habla, exacto, en Apocalipsis se habla de todo eso. Se habla de qué va a suceder. Apocalipsis habla mucho ya después de lo que es el rapto,
de lo que va a pasar en el tiempo de la gran tribulación, de lo que va a pasar cuando termine la gran tribulación, cuando vuelva Jesús, todas esas cosas, Apocalipsis las menciona. Es un libro muy interesante y sé que mucha gente le tiene un poco de miedo o respeto por cuestión de... Yo creo que es el final del mundo. El final del mundo también tiene mucha simbología que no siempre se puede entender, pero continuamos acá. Apocalipsis, temas principales. Primero habla de la soberanía de Dios y de Cristo. Acuérdate que estamos haciendo un pequeño panorama del libro antes de que entremos a estudiarlo sección por sección o capítulo por capítulo. Jesús es presentado como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nada ocurre fuera del control de Dios, incluso en medio de la persecución. Estos son temas principales del libro. También está la lucha entre el bien y el mal. Se describe una batalla espiritual continua entre Cristo y Satanás, entre la iglesia fiel y los poderes del mundo. El enemigo, Satanás, está completamente opuesto a la iglesia. Y recuerda que la iglesia no es el edificio. Es muy importante que siempre recordemos que la iglesia no es el edificio donde nosotros nos reunimos, por más precioso que sea el lugar, por más cómodo, es un templo. Si nosotros no estuviéramos acá, esto es un edificio vacío. Continuamos acá. Temas principales en Apocalipsis: juicio y justicia de Dios. Dios juzgará al mundo con justicia. Los malvados serán castigados y los fieles recompensados. El libro habla de esto. Esperanza y victoria final. Termina con una visión gloriosa del nuevo cielo y la nueva tierra, donde no habrá dolor, muerte ni pecado. Esto es lo que está hablando el libro ahí, ¿ok? Continuamos acá. Escritura general del Apocalipsis. Aquí hay un poco de como en secciones, capítulo 1 al 3 es las cartas a las 7 iglesias de Asia Menor, y eso lo vamos a hablar. Cristo exhorta y alienta a cada iglesia en su situación particular. Luego, entre el capítulo 4 y 5, la visión del trono celestial. Dios reina soberanamente. El Cordero, que es Jesús, es digno de abrir el libro del destino. Estos son los temas. Por eso es que mucha gente se le hace confuso, porque habla de unas cositas que son un poquito medio simbólicas. Luego, entre los capítulos 6 al 16, habla de los juicios divinos, sellos, trompetas y copas. ¿Han escuchado los 7 sellos, las copas, la trompeta? Pues vamos a hablar de eso. El libro habla de eso. Estas son formas simbólicas de mostrar el juicio progresivo sobre el mundo rebelde. Entre los capítulos 17 al 20, la caída de Babilonia, y Babilonia en este momento se refiere al mundo en contra de la iglesia. No se refiere necesariamente, específicamente a Babilonia, que es Irak. Babilonia representa el poder corrupto del mundo. Satanás es derrotado definitivamente. Entonces luego, capítulo 21-22, el nuevo cielo y la nueva tierra. La creación es restaurada y los redimidos vivirán para siempre con Dios. Claves para entender el libro de Apocalipsis. Esto es bien importante. Si puede, le sacan una foto a esto y mientras van leyendo el libro, van pensando en estas cosas. Primero, lo primero que se debe hacer, y esto es no solamente con Apocalipsis, esto con cada libro de la Biblia, con todo, pedirle dirección al Espíritu Santo para entender lo que Dios nos quiere decir. La Biblia fue escrita entre una cosa y la otra miles de años atrás. No se escribió en español, no se escribe en inglés. Sería un poco injusto pensar que vamos a leerla simplemente y entender todo lo que nos quiere decir así. Es que no se escribió ni en nuestro lenguaje. Que hay cosas que tenemos que ir aprendiendo, ir buscando dirección. El Señor le ha dado sabiduría a otras personas para que podamos entender estas cosas. Y lo primero que tenemos que hacer es pedirle dirección al Espíritu Santo para entender qué nos quiere decir en este tiempo, qué nos quiere decir en este libro. Segundo, debemos entender que esto es un libro con mucha simbología, usando símbolos del Antiguo Testamento, como por ejemplo lo hace Daniel, Ezequías, Isaías, y esto fue escrito en el tiempo donde los cristianos eran perseguidos por el Imperio Romano. Muchos símbolos se refieren a esa situación especial. Hay algo bien interesante, mi hermano, y los que me ven.
¿Por qué tanta simbología? Piensen esto, ¿por qué tanta simbología? ¿Por qué? Porque la simbología trasciende el tiempo. Por ejemplo, hay lenguajes que ya no existen, pronunciaciones que ya no existen. Si el lenguaje castellano-español de aquí a 1000 años estamos aquí y no existe, entonces esto que yo estoy diciendo no lo van a entender. Pero un círculo es un círculo siempre. Un cuadrado es un cuadrado siempre. No importa qué suceda, no importa qué ojos lo vean, esto siempre va a ser ese símbolo de U. Y se le puede dar el significado que uno quiera. Por eso el Señor sabiamente usa la simbología. Porque nosotros hoy día vemos simbología de hace 2.000-3.000 años atrás y podemos más o menos identificar qué significa. Hay simbología egipcia que es un pájaro en el aire cayendo a un río y yo no sé qué, y se entiende que está pescando. Que está hablando de la pesca. No hay letras, no hay palabras, pero la simbología trasciende. Otra clave para entender el Apocalipsis es entender siempre que Cristo es el centro de todo siempre. A pesar de las visiones difíciles, el mensaje central es claro: Jesús vence. Y otro, entender que esto es un mensaje para la iglesia, no solamente para el pueblo de ese tiempo. Esto fue escrito para las iglesias, para nosotros. Esto nos aplica hoy a nosotros. También ahí, para que tengan un poquito de panorama. ¿Qué hora es? Estamos bien de tiempo. Para que tengan un poco de panorama, hay unos versos claves que lo pueden ir buscando. Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor. Hemos escuchado alfa, omega y todo esto. De eso sale de Apocalipsis. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y te llamo. Esos son versos clave. Apocalipsis 5:12: digno es el Cordero que fue inmolado en la cruz. Apocalipsis 21:4: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. O sea, protegerá a Dios. Ok, si pueden, vamos a buscar ahí el libro de Apocalipsis. Vamos a buscar acá. Vamos a estudiar entre hoy y posiblemente la semana que viene los primeros 3 capítulos de Apocalipsis. Los primeros 3 capítulos de Apocalipsis es un mensaje a las iglesias que estaban en ese lugar. Ahora, cuando les digo iglesias, no se imaginen un templo. Es un grupo de personas que se reunían en una ciudad específica. O sea, ahí les tengo un mapa, a ver si se ve ahí, sí. Estas son las 7 iglesias en el tiempo que Juan escribió esta carta. ¿Okay? Y el libro de Apocalipsis lo menciona. Si ven, están enumerados ahí, y Juan lo escribió desde Patmos, ahí también está en el mapa. Cuando Juan le escribió esta carta, este mensaje, él se lo escribió a estas iglesias que estaban activas. Y estos no eran simplemente un edificio, no, estos eran grupos, porque en cada una de estas ciudades podía haber 1 o 2 casas en donde se reunían. ¿Ok? No era que había una catedral en cada una de estas ciudades y se reunían en la catedral. No. Quisiera que te imagines a Juan en un cuartito en alguna cueva de esta isla, escribiéndole a esta ciudad: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y él estaba escribiendo según la visión que Jesús le dio para ese pueblo, para ese lugar. Un mensaje específico, no largo, pero específico. Es como decir, si nos enviara un mensaje, este es para la iglesia de Saint Cloud. No dice Graceful, no dice el altar, no dice Connect, dice: esta es para la iglesia de Saint Cloud. Y la iglesia de Saint Cloud es toda la iglesia que se reúne en Saint Cloud. Este mensaje es para la iglesia de Saint Cloud, este mensaje es para la iglesia de Kissimmee y este mensaje es para la iglesia de Orlando. No hace diferencia, porque esa diferencia no importa delante de Dios. Es la iglesia que se reúne en ese lugar. Súper interesante, ¿verdad? Entonces, si vamos a leer, si pueden, lean ustedes el capítulo 1 en su tiempo. Vamos a leer el capítulo 2. Vamos a arrancar en el capítulo 2 y ver hasta dónde nos deja. Pero el capítulo 1 lo leen ahí en su tiempo. Recuerda que estamos con tiempo limitado. Pero vamos a leer el capítulo 2, arrancar con el capítulo 2, donde lo tengo acá. Déjame buscarlo acá. Y vamos a leer el mensaje a la primera iglesia
que es la iglesia de Éfeso, que es una ciudad. Y vamos a leer un poco de detalle ahora. Entonces, acompáñenme ahí a Apocalipsis 2, 1. Un mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Ángel, mira que la palabra ángel tiene una A minúscula. Eso quiere decir, escríbele al líder de la iglesia, a la cabeza de la iglesia, al pastor de la iglesia, al sacerdote de la iglesia. ¿Ok? Ese es el ángel de la iglesia, el líder. Escríbele al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Verso 4. Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieras arrepentido. Verso 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, y mira, Espíritu tiene una E mayúscula, el Espíritu Santo de Dios. Trinidad. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Ok? Ese es el primer mensaje a la primera iglesia. Vamos les voy a dar esta página ahí, si la ven ahí, esa slide. Entonces, como lo voy a hacer es, le voy a dar el elogio que le dio, la reprensión que le dio, la exhortación, la promesa y la aplicación. La primera iglesia, el mensaje primero fue la iglesia que había perdido su primer amor. La iglesia de Éfeso, y si miramos el mapa ahí, si puede le sacan una foto ahí, que es el 1, mira dónde está, que está bastante cerca de Patmos, ¿no? Esta iglesia tenía un amor profundo por Dios, pero lo fue perdiendo. Ella tenía un amor, usted sabe que cuando nos casamos, estamos en pareja, estamos de enamorados, de novios y todo eso, como que tenemos un amor bien lindo, bien primero. Esa iglesia había perdido ese amor. Y eso le pareció mal al Señor cuando Él le escribe a esta. Ahora, mira, estos mensajes fueron para esas iglesias, pero estos mensajes nos aplican a todos nosotros. Si nosotros estudiamos, entendemos que estamos en el tiempo de la Odisea, pero todo esto nos aplica a todos nosotros. Esto no era solamente para un grupo, esto nos aplica a nosotros hoy. Entonces, el Señor nos está diciendo, no pierdas el primer amor. Pregunta, en Éfesos habla de la iglesia, pero ¿son varias iglesias o es una sola iglesia? Es una iglesia que se reúne en diferentes lugares. Son varias localizaciones, varias casas, pongan. Sí. O sea, que son diferentes grupos. Diferentes grupos. En la ciudad de Éfeso era grande, era vibrante, entonces habían diferentes casas, diferentes lugares. Sí, era como decir, nosotros estamos acá, el altar está allá, Connect está allá, sí, pero es toda la iglesia de Éfeso. Okay. Toda la iglesia de San Claus. Sí, son varios lugares, pero él envió una carta porque el Señor mira a una iglesia. Entonces, la iglesia que había perdido, déjame ponerle acá esto, la iglesia que había perdido su primer amor. Elogio, trabajadora, perseverante, no toleraba el mal, probaba a los falsos profetas. Recuerda que en este tiempo también había muchos mercantes que iban y venían, ¿verdad? Iban de Asia, iban a África, a Europa, compraban, vendían y se hacían pasar por falsos profetas. Y esta iglesia sabía descifrar quién era un siervo de verdad y quién era un falso profeta. Y el Señor le dice, me gusta eso, qué bueno que hacen eso, porque eso se adquiere con oración y estudio de la palabra. Ahora, la reprensión, pero hay algo que no me gusta, que han perdido su primer amor. ¿Y qué tiene ese primer amor de tan lindo, tan importante? Cuando uno tiene esa pareja que está en ese primer amor, ¿qué es lo que uno quiere? Estar siempre con esa persona, ¿verdad?
conocer de ella o de él, saber cómo estás, cómo te fue el día, te extraño. Pero todas las iglesias reunidas perdieron su primer amor, ¿o era un grupo específico? Toda la iglesia de Éfeso, todo el Todas las que cuerpo había. todo el cuerpo de Éfeso. Como decir, toda la iglesia de Saint Cloud dejó de adorar. Pues, ¿quién es? Graceful. No, no solamente Graceful. Toda la iglesia adoraron como no me gustó. Toda la iglesia de Éfeso. Ha perdido su primer amor. Y a perder el primer amor es que ahora hacemos las cosas por rutina, por costumbre, por religión. Ahora voy a la iglesia el domingo solamente porque tengo que ir, no porque quiero ir. Eso lo está diciendo el Señor. Perdiste tu primer amor. Entonces la exhortación a esto es arrepiéntete y haz las primeras obras. Las primeras obras es esto que hacemos cuando damos clases, estudiamos, hacemos misiones, buscamos. No dejes de hacer lo que ese primer amor te causaba hacer. Cuando te enamoraste del Señor te levantabas temprano, estudiabas la palabra, hacías todo lo que tenías que hacer, ayudabas, bendecías, ayunabas, pero has dejado eso. Eso dice el Señor. Tengo algo en contra de ti y es que has perdido tu primer amor. Entonces hay una promesa también en esto. La promesa es: te voy a permitir comer del árbol de la vida eterna. O sea, te voy a permitir ser parte de la vida eterna. Y esto es bien importante. La aplicación no basta con hacer cosas correctas. El amor por Cristo debe ser el motor de todo. Y hemos hablado muchísimo de esto en estos últimos tiempos. En Mateo 24, el Señor, como les había enseñado, el Señor nos dice: ten cuidado, que te van a tratar de cogerle bobo. Ten cuidado, Mateo 24, como hablamos la semana pasada, este domingo, va a haber gente escogida que van a caer de tontos, los van a coger de tontos. Entonces, aquí la visión está diciendo: no basta con hacer cosas correctas. Es que hacer cosas correctas no dice nada, no implica nada. Claro, nos llama el Señor a eso, pero eso no habla de nuestra relación con Dios. El amor por Cristo debe ser el motor para todo y de todo. ¿Ok? Vamos a continuar. Y el centro, Cristo es el centro. El centro de todo eres Jesús. Ajá, vamos a continuar. ¿Cuál tengo aquí? Ahora viene Esmirna. Ajá. Voy a poner esto aquí. Esa es otra iglesia. El cual, 7. Ok, estamos en Apocalipsis 2, 8. Del 8 al 12. Apocalipsis 2, del 8 en adelante, 8 al 12. El mensaje a Esmirna. Voy a ponerlo aquí, a ver. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. ¿Y quién es el ángel de la iglesia? De Esmirna. ¿Quién es el ángel? El ángel es el pastor, el líder, el que está ahí adelante. Apocalipsis 2, 8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. ¿Eso qué significa? El primero y el postrero. El que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y las blasfemias de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Usted ha escuchado ese refrán? Tú eres parte de una sinagoga de Satanás. Pues eso sale de ahí, yo lo he escuchado. 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulaciones por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Recuerda, este es el mensaje de la iglesia de Esmirna. Yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Vamos a ver esto. Esa es la segunda iglesia, Esmirna, y les pongo aquí el mapita. Mira el mapa. Si ven ahí el número 2, Esmirna, queda un poquito más al norte de Éfeso. Y Éfeso era una ciudad bien importante porque también era una ciudad de puerto. Eso lo vemos en otros libros, pero vamos a ver, Esmirna. La iglesia perseguida, ¿verdad? Ahí dice que eran pobres pero ricos en espíritu. Entonces, el elogio a esta iglesia es fiel en medio de la tribulación,
pobreza y calumnias. Porque también a veces pensamos que ser de bendición o ser bendecido es que tienes mucha riqueza, mucho dinero. Pues esta iglesia era una iglesia perseguida, pobre en recursos, pero rica en espíritu. Y mira qué interesante, no hubo ninguna reprensión. ¿Sabes? No le dijo, no me gusta que no estás haciendo esto, no me gusta que no estás haciendo lo otro. Qué cosa tan interesante. Entonces, ¿hay algún tipo de, como que, de algo paralelo entre la tribulación y la pobreza? No, es que simplemente ellos estaban en esta situación. Recuerda que Éfeso era una ciudad rica, era una ciudad con recursos. Por eso tal vez la iglesia no era tan pobre, porque Éfeso era un pueblo vibrante. Entonces, la exhortación a esta iglesia es, no temas. Sé fiel hasta la muerte. Qué concepto tan interesante. Ser fiel. Y recuerda que todos estos mensajes, esto es para nosotros también, para la iglesia de hoy día. Tú y yo somos la iglesia. Y el Señor nos dice, no temas. Sé fiel hasta la muerte. La semana pasada yo les hablé de ser frío o caliente o tibio y cómo el Señor nos vomita. Esa expresión tan fea, pero es la realidad. Espero que nadie estuviera comiendo. La exhortación a esta iglesia, no temas, sé fiel hasta la muerte, porque a veces pasa que en medio de situaciones y de pobrezas y de cosas, como que perdemos la fidelidad, como que wow, yo no sé por qué yo tengo que pasar por tantas cosas y sufrir tanto si yo le sirvo al Señor. No temas, sé fiel hasta la muerte. La promesa, no sufrirás daño de la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? Nosotros nacemos una vez. Sucede que muere, ¿verdad? Pero dice, no te preocupes, que tú no vas a morir, tú vas a estar conmigo, tú vas a tener vida eterna. Entonces, esa es como que la promesa de la motivación y la aplicación. La fidelidad en el sufrimiento tiene una gran recompensa eterna. Qué difícil se nos hace entender eso, ¿verdad? Y el vecino le sale todo bien y tiene todo lo que necesita y de repente decimos, pero ¿por qué no puedo ser yo? Mira, el Señor le está diciendo, eso no necesariamente es de bendición. Tener todas esas cosas no es necesariamente de bendición. Y vamos a ser honestos, muchas de las personas que conocemos, no todas, que tienen mucho dinero y recursos, viven tratando de proteger ese dinero y ese recurso. El rico, el muchacho joven rico que fue donde Jesús, el Señor le dijo, ok, entrega todo lo que tienes y ven, sígueme. Y él no pudo hacerlo porque era mucho lo que tenía y vivía aferrado a todo eso que tenía. Y el Señor está diciendo, la fidelidad en el sufrimiento tiene una gran recompensa. Ahora es tiempo, ahora es tiempo de tomarse un poco de té. Está sufriendo, pero hay que ser fiel. Está sufriendo, así tenemos muchos nosotros hoy. Sufre un poquito. Permiso, voy a tomarme un poquito de té. Y eso es bien importante y eso nosotros lo vemos también hoy en nuestro entorno. Por ejemplo, tal vez en este país vemos pues lo que llamamos las iglesias, templos grandes y todo, que tienen muchos recursos y todo eso. Entonces tal vez algunos ministerios más pequeños no disfrutan lo que el Señor les da porque pensamos que hay que tener más, algo más grande. Mi hermano, vamos a disfrutar lo que el Señor nos está dando en el tiempo que lo está dando, que es de bendición. Pero bueno, vamos a continuar. Vamos para la próxima, Pérgamo. Entonces la vamos a leer desde el verso 12 al 17. Estamos todavía en el capítulo 2, verso 12 al 17. El mensaje a Pérgamo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. ¿Cuál es el ángel? ¿Quién es el ángel? El pastor, el líder, la persona que está ahí arriba. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a comer fornicación. Y también
tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escogido y le daré una piedrecita blanca. En la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo escribe. Vamos a ver. Que lo recibe. Vamos a ver acá. Pérgamo. La iglesia que toleraba la falsa doctrina. Ay, Dios mío. La iglesia que toleraba la falsa doctrina. ¿Qué es falsa doctrina? Si lo ponemos en esta perspectiva. ¿Qué es falsa doctrina? Falsa doctrina es todo lo que va en contra o está opuesto a la palabra. Todo eso es falsa doctrina. Ok, pues la Biblia dice muchas cosas que no aplican cultural. Sí, lo entendemos. La cultura cambia, el lenguaje cambia y todo, pero el concepto básico bíblico no cambia. El abuso, los falsos profetas, el robo, la fornicación, toda esta cosa, eso no cambia. Eso está ahí escrito y eso sigue. Entonces, el elogio a esta iglesia, está ahí, se ve la cámara de eso, ok. El elogio es, se mantiene fiel a Cristo en un lugar hostil. Pérgamo, vamos a ver dónde está Pérgamo. Mira dónde está Pérgamo al norte. ¿Qué hay al norte? Al norte hay bastante guerra, bastante personas en contra de Jerusalén y de Israel. Bien interesante. Entonces, recuerda que el templo ya no estaba para este tiempo. El templo fue derrumbado en el año 70 después de Cristo. O sea que esta gente no tenía una base. Esta gente estaban esparcidas por ahí. Y en esa área específicamente había mucha hostilidad. Ok, el elogio es, se mantiene fiel a Cristo en un lugar hostil. Porque nosotros estamos acostumbrados a vivir en un lugar bastante tranquilo, una realidad bastante tranquila, pero esto no siempre ha sido real. La reprensión, ellos toleraban falsas doctrinas, Balaam, Nicolaítas, estos eran diferentes religiones romanas y paganas que le daban tributo a falsos dioses. Pero no entiendo el argumento de cómo te mantienes fiel a Cristo, que en un lugar hostil, un lugar difícil, pero ¿cómo te mantienes fiel a Cristo y toleras falsas doctrinas? Porque esa es la reprensión. Entonces ellos están tratando de mantenerse fiel, pero hay algunas secciones que aceptan falsa doctrina. Por ejemplo, nosotros, voy a darle un ejemplo. La confusión mía, al tener falsas doctrinas, no se está siendo fiel a Cristo. Sí, hay una contradicción, pero le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, nosotros estamos en la iglesia hoy acá y yo el domingo estoy predicando la palabra 100%, el elogio, me mantengo fiel a Cristo. Pero entonces reconozco que algunos de los miembros de la iglesia tienen relaciones fornicarias, tienen problemas sexuales, están robando y lo acepto y digo, pues está bien, están en proceso. Pues entonces estoy tolerando eso, estoy trayendo la palabra de Cristo, estoy trayendo la palabra como lo dice, pero entonces estoy tolerando ciertas cosas que no debo tolerar. Habían ciertas personas, tal vez no el ángel de la iglesia, pero habían ciertas personas que estaban envueltos en lo que era la cultura, compra, venta, diferentes cosas, y toleraban ciertas doctrinas paganas. Ok, pero cuando usted pone el ejemplo de tolerarlo en base de la iglesia, asumo yo que no pueden ser miembros de la iglesia. Tal vez sí. Porque son personas inconversas. No, tal vez. Que llegan a visitar. Tal vez pueden ser miembros. Recuerda lo que dice Mateo 24, que no todo el que está en la iglesia está con Cristo. No todo el que está ahí adentro ha aceptado real. Hay personas dentro de la iglesia. Primero, hay personas que están vestidos de ovejas y son lobos. Y segundo, hay personas que lo que están creando discordia dentro de la iglesia. Ahí lo que está diciendo es, de repente te has dado cuenta de que hay algunas personas que están haciendo ciertas cosas y no has hecho nada. Y esa es la reprensión de esta iglesia. Okay. No necesariamente que el pastor está haciendo esto o algunos líderes, simplemente que estás tolerando algunas doctrinas que sabes que está pasando. Por ejemplo, sé que hay un hermanito que está pegándole a su esposa y no hago nada, estoy tolerándolo. No estoy diciéndole, no estoy... Pero entonces usted como líder de la iglesia, si está aquí,
tiene que buscar la manera de Claro, hay una responsabilidad de hacer algo, claro. ok. Entonces, estas personas, pues lo estaban, esa es la palabra clave, tolerando. No es que necesariamente eran parte de esto, pero simplemente estaban tolerando. Entonces, también sucede, recuerda, que estas personas no necesariamente estaban en un tiempo que tenían un trabajo de 9 a 5. Ajá, dígalo ahí. La hermana Romería Bracho hace un comentario. Hay personas que están en la hechicería y asisten a la iglesia adorando a Dios. Amén. Ajá, tremendo. Muy buen ejemplo. Hay personas que, y algunos hermanos que acuden al espiritismo, que ellos dicen que creen en Dios y todo, pero entonces luego los sábados, los domingos se van para la playa, para una piscina, para hacer algún tipo de trabajo espiritista. Pero ellos dicen que creen en Dios y creen en Jesús, pues esas personas están tolerando una doctrina falsa. Balaam, Nicolaita, Balaam, esos son otros dioses paganos que hacen sacrificios de sangre. Entonces, es posible que yo como tal vez un pastor, para que no se vacíe la iglesia, para que no dejen de dar ofrendas y esto, tolero ciertas cosas. Un ejemplo, ¿verdad? No es que sea el caso de nosotros, no lo es. Pero sí, tal vez no era, y eso sucede hoy día, hemos visto esto. Entonces, el hermanito que tiene una empresa y es el más ofrenda que da, el pastor no se atreve a decirle que deje de tomar alcohol, porque es el más que da, y si le dicen algo se le va de la iglesia. Entonces, eso se llama tolerar ciertas doctrinas falsas. Y en este caso, pues tienen nombre y apellido, Balaam y Nicolaitas. Interesante, ¿no? Muy interesante, y apenas estamos en el segundo capítulo. Ok, vamos a continuar. ¿Tenemos tiempo? Ok. ¿Tenemos tiempo de leer el mensaje a Tiatira? Yo creo que sí. Vamos a continuar acá. El mensaje a la iglesia de Tiatira, capítulo 2, versos 18 a el 29. Está bien siendo la cuarta. Sí. Vamos a ver qué nos trae esta. Vamos a interesante, ¿verdad? Cada cual trae algo y todo nos aplica a nosotros. No, porque estoy viendo que Usa el micrófono. mientras van ascendiendo, como que van declinando la fe. Tiene sentido. Y nos aplica a todos. A nosotros, todas estas nos aplica a nosotros. Ok, vamos a continuar. Esta creo que puede ser la última porque ya nos queda menos tiempo. Apocalipsis 2, versos del 18 al 29. Sí, 18 al 29. El mensaje a Tiatira. Tiatira o la Tiatira. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Pero espérate un momento, qué interesante. Esto fue una visión de Daniel. Daniel tuvo una visión de una figura con fuego, ¿verdad? Qué cosa tan interesante. Entonces, todo está conectado. Ajá. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Pero esto es bien interesante, y estamos hablando de que esto se escribió hace miles de años atrás. 23. Y a sus hijos voy a herir de muerte, y a todas las iglesias todos sabrán que yo escudriño la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, y cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, y yo les digo,
no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Uf, qué interesante. Ese espíritu de Jezabel. ¿Por qué esa frase, el que tenga oído, oiga, se repite constantemente? En todas. Se repite porque el Señor está diciendo, no todo el mundo va a querer escuchar esto. Está diciendo, preste atención, escucha esto que es importante. El que se atreva a hacer esto, que escuche lo que el Señor está diciendo, no todo el mundo va a escuchar. Todo el mundo puede escuchar, pero no todo el mundo lo va a internalizar. La hermana Romelia Bracho hace un comentario: Jezabel es un espíritu que está arrancando los líderes de las iglesias. Ojo con eso, eso es destructiva. El espíritu de Jezabel, gracias hermana, el espíritu de Jezabel, tal y como lo dice ahí, seductor y fornicario, como dice la hermana, es un espíritu que le está haciendo daño hasta los ministerios más grandes, más fuertes, y es un espíritu seductor, es un espíritu de mujer seductora, y le está haciendo daño a los líderes horrible. Está sacándolos de su norte, los hace pecar con pornografía, con adulterio, con fornicación, y está haciéndole un daño horrible a la iglesia. Pero lo que sucede es que ahí también hay mucho ocultismo y mucho secreteo. Porque la Biblia nos enseña de que si yo lo amo a usted y usted es mi hermano y yo sé que usted está en algo, yo tengo que venir donde usted y decirle, eso que usted está haciendo no está bien. Y eso tiene unas consecuencias y es mejor que se arrepienta, que haga esto, pero a veces no lo hacemos por miedo, por diferentes cosas. También, como hablamos en lo de la iglesia anterior, por miedo a que el hermanito a que se me vacíe la iglesia. Tenemos un miedo, hoy día tenemos un miedo de que se nos vacíe la iglesia, porque tener una iglesia llena es un estatus, es un símbolo de estatus social. Yo soy el pastor en Saint Cloud, que tengo la iglesia llena, y que tenemos 4 servicios y 5 servicios, y si me quedo con 5 miembros, soy un perdedor. La iglesia no tiene unción. Ajá. Ajá, dígame. Está bueno el día hoy. Sí, sí. La hermana Alice Reyes hace un comentario en el chat: todo lo que se ha leído es todo lo que está pasando ahora. La historia se repite. Sí, y qué interesante, hermana, gracias, qué interesante que esto fue un mensaje para diferentes iglesias, pero hoy nos aplica a todos que somos una sola iglesia. Todos nosotros en Venezuela, en Colombia, en Puerto Rico, en San Cloud, en Kissimmee, tenemos que estar pendientes a estas cosas porque todos estamos prestos para caer en esto si no nos preparamos en la palabra. Por eso, no solamente yo, hay varios hermanos, varias iglesias por ahí que están enseñando esto, porque el Señor nos está diciendo, mira que el tiempo se acerca, y mira que los que creen que están firmes, no lo están. Y mira que los que hablan mucho son los peores que están. Mira, está pendiente. El Señor nos está diciendo esto. Y he hablado con algunos amigos ministros, estamos en esto. Entonces, los que a lo mejor el Señor le está diciendo, habla de esto, y no lo hacen por miedo a que se le vacíe la iglesia. Hermano, despierta. La iglesia no es tuya, pero tenemos una responsabilidad de hablar estas cosas. Por eso dice, el que tenga oído, que escuche, porque va a haber un tiempo en que nadie va a escuchar. Y va a haber un tiempo en que el Señor no va a estar, la iglesia no va a estar, la iglesia habrá sido arrebatada. No, imagínense. Entonces, no leímos esto. Tiatira, la iglesia con obras crecientes, pero moralmente relajada. Moralmente relajada. O sea que... Volvemos a la ambigüedad. Ay, ay, ay. Y el espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel. Wow. A lo mejor el miércoles que viene hago un pequeño estudio de Jezabel.
elogio. Ellos tienen amor, ellos tienen servicio, ellos tienen fe, ellos tienen paciencia y sus obras van en aumento. Eso no importa de nada. Claro, nos tenemos que amar y todo eso, pero nosotros podemos, usted, yo y los hermanos, podemos todos los sábados pararnos allá afuera y dar comida a todos los deambulantes, todo lo demás. Y en el nombre de Cristo te bendigo y tener una vida inmoral, tener una relación inmoral y estar más lejos de Dios que el de la calle. Entonces, la reprensión a esta iglesia, que es a nosotros también, toleran el pecado sexual y la falsa profetiza en su espíritu de Jezabel. El pecado sexual en la iglesia hoy es horrible. Está acabando con la iglesia. Está acabando con la iglesia. El mundo está perdido, pero está acabando con la iglesia y es por tantas razones, pero es porque se puede mantener en secreto hoy día. Hay aplicaciones, hay cosas en este teléfono que usted puede hacer lo que usted quiera en ese teléfono y nadie nunca se entera. Y condenan las cosas de la iglesia, pero aplauden y dan como bueno las cosas sexuales. Se sexualiza a los niños, Sí. cada comercial es sexualizado, cada canción es sexualizada. Y si usted se pone a ver las redes sociales, la mayoría de las que están influencers es sexualizado. Las niñas, los niños, jóvenes, es una cosa horrible, horrible y es alarmante. Entonces, en esta iglesia está diciendo, ¿cómo es posible que tú toleres este pecado sexual? Y es horrible. Hay aplicaciones que usted hace lo que sea y tan pronto usted salga, el historial se borra completamente y nadie nunca se entera de nada. Entonces, con tanta facilidad, por eso es que la tecnología y la inteligencia artificial y todo eso, es del infierno, es del diablo, porque lo que está haciendo es dañando, no solamente al mundo, la iglesia, y lamentablemente, por eso es que vemos, y nos salimos de contexto y de tiempo, yo creo un poquito, pero por eso vemos, no sé si se han dado cuenta que hay muchos líderes, músicos cristianos y líderes de iglesias grandes que están renunciando, que los están sacando porque los han encontrado en pecado sexual. Hay la banda de esta Newsboys que canta Man, God's not dead, he's surely alive. Pues ese señor, el cantante principal, un negrito ahí, ese señor lleva 20 años en esa banda y ha tenido relaciones homosexuales en las giras, emborrachándose, embriagándose, usando drogas, y era un secreto a voces, todo el mundo lo sabía. Entonces está diciendo tolerancia. No es solamente el único que lo hace, el que lo tolera. El que lo tolera va en el mismo barco. La exhortación, arrepiéntete o enfrenta tu juicio. Arrepiéntete o enfrenta tu juicio. Esta es la iglesia y esto nos aplica a nosotros también hoy. Acuérdate que estamos solamente en el segundo capítulo de Apocalipsis. La promesa, autoridad. Y en la cuarta iglesia. Y todavía nos falta, exacto, son 7. Autoridad sobre las naciones y la estrella de mañana. Aplicación, el crecimiento en obras no justifica tolerar el pecado. Mi hermano, nosotros podemos tener el templo más grande de la nación, con la congregación más grande, con un impacto en todos los países, y si estás tolerando el pecado, si estás tolerando la inmoralidad, estás lejos de Dios. Lejos de Dios y no estás haciendo nada. Tienes un centro social, tienes un grupo, pero no eres parte de una iglesia. Y el Señor te dice, ten cuidado con eso. Ten cuidado con eso. Vamos a dejarlo ahí. La semana que viene continuamos con la iglesia, ¿cuál es? Sardis. Gracias a los que se conectan. Voy a cerrar en oración. Gracias a la hermana Romelia y a la hermana Ali Reyes. Me gustó la dinámica de hoy. Amén. Bendiciones. Gracias por los comentarios. Gracias a las dos. Dios me las bendiga. Voy a terminar en oración y con el favor de Dios continuamos la semana que viene. Señor, siempre gloria y honra para ti, papá. Gracias, Padre, porque tú nos avisas, porque tú nos has dado herramientas. Señor, no tenemos que adivinar y no tenemos que inventar a lo que tú tienes para nosotros.
Nosotros, Padre, somos esa iglesia que tenemos que estar pendiente a todas estas cosas. Ayúdanos, mi Señor amado, que en estos últimos tiempos no seamos apóstatas, mi Señor amado, que no nos alejemos de ti, que podamos mantener la fe, crecer, creer. Y no solo nosotros, Padre, que podamos envolver a nuestro vecino, nuestro amigo, a todo, que podamos, mi Señor amado, hacer el trabajo que tú has hecho, que tú tienes para nosotros. Gracias, mi Dios, por los recursos, por las herramientas. Gracias por este tiempo. Te pido que ahora el tiempo que nos queda, que vayamos a trabajar o a compartir, que podamos estar bien, mi Señor, y que podamos continuamente, constantemente estar en comunión contigo. Pensar en esta palabra, meditar en esta palabra, practicar esta palabra, mi Señor. Te doy gloria y honra, te doy gracias por esto y por todo. Te lo pido así en el nombre de tu Hijo Cristo. Amén y amén. Nuevamente bendiciones a todos, que el Señor me bendiga grandemente. Si quieren y pueden durante esta semana, lean los primeros 3 capítulos de Apocalipsis 1, 2 y 3. Apocalipsis 1, 2 y 3. La semana que viene vamos a continuar y estamos aquí en esto que el Señor nos ha dado. Bendiciones y